Y la palabra de Dios nos dice en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 al 18. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen ninguna esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que hayamos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Jesús resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. La esperanza gloriosa. Ya no vivimos como los que no tienen ninguna esperanza. Es triste vivir sin saber hacia dónde va, pero les informo que sí hay dos puertas, hay dos caminos, hay dos lugares al final. Y es aquí, en esta vida, donde tenemos que marcar hacia dónde queremos ir. Depende por qué puerta ha entrado. Si ha entrado por la puerta angosta, camina por el camino angosto, llegará a un feliz lugar final. Pero si ha agarrado la puerta ancha y el camino ancho, llegará a un lugar donde usted nunca creyó que iba a llegar, pero su conducta, su tipo de vida, lo llevó hasta ese lugar. Uno de esos dos lugares será el que el ser humano escoge. Y hoy es que nos toca escogerlo. Después de muertos ya no hay tiempo. Los muertos nada saben. En la muerte se acaba el odio, la envidia, las ansiedades, todo se termina. Y un muerto no tiene la facultad de volver, ni de pedir, ni de rogar. Simplemente lo que hizo en la vida queda sellado para su recompensa hacia el final. No es de esperar hasta el final. Hoy en nuestro tiempo, la palabra de Dios dice, el padre no llevará las cuentas de los hijos, ni los hijos llevarán las cuentas de los padres. Cada uno llevará su propia cuenta. Pablo llegó a Tesalónica y empezó a predicar y decir que los que creen en Jesús tienen vida eterna. Mucha gente llegó a Jesús con la esperanza de no morir, muy felices de haber encontrado la vida eterna. Tesalónica era una ciudad muy enriquecida, gente viviendo tranquilamente, muy bendecida en lo que era lo material, y ellos ansiaban vivir esa vida lo que fuera posible. Y cuando Pablo llega predicando el mensaje que los que creen en Jesús tienen vida eterna, muchos llegaron al Evangelio con el propósito de que nunca morirían, sino que permanecerían siempre así como estaban. Y por eso echaron mano a la salvación. Muchos creyeron el mensaje que el apóstol predicaba con la esperanza de nunca morir, porque es la verdad. Toda persona siempre cuando se le abre la muerte, mejor cambia plática y dice, no, de eso no tengo tiempo para hablar, ahí hablamos en otra ocasión. Siempre trata de evadir. ¿Por qué? Es algo que no quiere mencionar, porque la mayor parte de gente tiene un tipo de vida que creen que son inmortales. Pero cuando están frente a frente a la dificultad y a la muerte, es donde allí encuentran los momentos difíciles. Yo he podido visitar a personas en el momento de morir. No quisieron echar mano a la salvación.
no quisieron conocer el nombre de Jesús, o reconocerlo, o aceptar el sacrificio de Jesús para su salvación. Pero en la hora de la muerte, sí están clamando que ore por ellos, y que van a levantar la mano y que van a ser salvos. Falso. Si no hizo nada mientras estaba consciente y vivo, no puede hacerlo. Así que eso de darle esperanza a alguien que en la hora de la muerte levantó la mano, es falso. Puede levantar 2 manos y hasta 2 pies, pero nunca allí está la salvación. La salvación está marcada por pasos bíblicos bien propios en los cuales la persona tiene que hacerlos. Primero, tiene que reconocer a Jesús como su Salvador, arrepentirse de sus pecados, luego ser bautizado en el nombre de Jesús para remisión de sus pecados, recibir el don del Espíritu Santo y perseverar en el camino del Señor. Ese es el camino correcto para la salvación. No consiste solamente en levantar una mano, o decir yo ya creo, o se asocia a alguna congregación, y eso es todo. No es cierto. La Biblia tiene pasos decisivos, lo cual la persona tiene que hacer. De tal manera que entonces, estos hermanos en Tesalónica tenían esa idea de que los creyentes en Jesús ya no morirían, y qué contentos. En cambio, los corintios tenían otra idea, que el evangelio era solamente para vivir durante esta vida aquí en la tierra, y que así se evitaba de varios vicios y de varias costumbres, pero que solamente era para mientras vive, porque no hay resurrección. Eso creían los corintios. Pablo tiene que escribirles y decirles que si solo en esta vida esperamos en Jesús, somos los más dignos de conmiseración, o los más miserables, porque no es solamente en esta vida, sino que en Jesús tenemos vida eterna. Pero ¿cómo? Cuando los creyentes en Tesalónica empezaron a morirse, la familia empezó a sentirse desconcertada, porque creyeron que el predicador, o el apóstol Pablo, los había engañado, les había mentido, diciendo que los que creyeran en Jesús tenían vida eterna. Y tiene que escribirlo en la carta a Pablo, diciéndole, aquí se están muriendo los creyentes, y cómo dijiste tú que no iban a morirse. Pablo tiene que escribirles y decirles que ya no es, la muerte ya no es como aquellos que no tienen ninguna esperanza, sino que aún debe pasar por allí, para luego recibir lo que el Señor tiene más adelante. Pablo tiene que escribirles diciéndoles, hermanos, no quiero que ignoréis acerca de los que duermen o mueren, porque los que mueren en el Señor duermen por un momento. Tanto es así que Pablo ya no usa la palabra muerte, sino dormir en el Señor. Dormir, porque hay un nuevo despertar en el Señor. En el verso 16 dice Pablo, él responde a los hermanos diciéndoles, por la muerte de sus familiares, el apóstol termina diciendo, para que no estén desconsolados como aquellos que no tienen ninguna esperanza. En cambio, dice él, alentados los unos a los otros con estas palabras, que el Señor Jesús, un día con voz de mando, con voz de arcángel, descenderá del cielo, y los muertos en Jesús resucitarán primero. Note usted lo que el apóstol señala, que aún nosotros que estemos en vida, dice el apóstol, no precederemos a los que durmieron. Es decir, los creyentes en Jesús son los primeros que escucharán el toque de esa final trompeta, la voz del Señor, se levantarán, y detrás de ellos van los que estuvieran en vida en la tierra. Ellos solamente sufrirán una transformación y luego recibir al Señor, es decir, desvestidos de la naturaleza que hemos tenido humanamente, pero con el mismo cuerpo ya glorificado, inmortal, es cuando vamos a recibir al Señor. El Señor no viene a levantar espíritus, son cuerpos que el Señor se llevará. Si ha muerto, se va a levantar con su cuerpo exactamente como era. Y si está vivo, solamente será transformado, pero será el mismo cuerpo. Y la prueba la tenemos en Jesús mismo. Jesús no dejó ningún hueso en su sepultura. Él se levantó completo, y después de resucitado se presentó a Tomás, aún con sus manos todavía heridas, su costado herido, mostrando que era su cuerpo exactamente
que fue sepultado, el que aún ahora está resucitado. Y si así resucitó Jesús, también dice la palabra, resucitarán los que creen en él. Así que el Señor no viene a levantar espíritus, sino cuerpos que han sido redimidos. Por eso dice el apóstol en Corintios 15, que es necesario que esto mortal se vista de inmortalidad, que esto corruptible se vista de incorrupción, para luego vivir con el Señor eternamente. De tal manera que hacemos nosotros lo que la palabra del Señor dice y echamos mano a la salvación. Nacemos para morir, pero morimos para vivir, y ese es el privilegio grande que tenemos. Todos estamos conscientes que somos mortales y que nacimos realmente para morir. Nadie puede burlarse de la muerte. No hay ningún rincón en la tierra donde hayan personas que puedan vivir eternamente en esta naturaleza. ¿Por qué? Eso muestra que el pecado ha abarcado a toda la humanidad y que todo hombre en cualquier lugar que se encuentre necesita salvación. Pero el morir no es el fin, porque no somos bestias. Las bestias al morir se acaba todo, pero el ser humano no es así. Fue creado para ser inmortal. Si vive con el Señor, será inmortal. Si no vivió para el Señor, lo mismo, será lanzado al lago de fuego, donde vivirá por toda una eternidad. Nada más que unos vivirán con el Señor eternamente y otros sin el Señor. Así que nacemos para morir, pero morimos para vivir. La muerte nos mete en un pequeño descanso y luego resucitamos para vivir eternamente con el Señor en una naturaleza gloriosa. Ya no será simplemente en esta vida de dolores, de angustia, desesperación y de tanto problema. Será una vida maravillosa, porque no teniendo diablo, ya estamos felices y seremos con el Señor eternamente. Por eso hay que reconocer, mientras vivimos, que Jesús es el único Dios, el único Salvador, donde el hombre puede encontrar su salvación, no solamente diciendo yo creo en Jesús, sino es obedeciendo su palabra, arrepintiéndose de sus pecados, bautizándose en el nombre de Jesús para remisión de los pecados. Los pecados no se remiten solamente con levantar una mano o hacerse socio en una congregación. Tiene que ser bautizado y así son borrados sus pecados cuando invoca el nombre de Jesús. Y es ahí donde la sangre de Jesús se aplica para limpieza del pecado. Y usted sale de las aguas, recibe el don del Espíritu Santo. Y es solamente así que puede decir verdaderamente el nombre de Dios.